desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6, acá por Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM del dial. Pueden buscarlos a ellos en www.radioextremo.cl y en su Facebook Extremo Comunitaria. Hoy partimos el capítulo 18 ya de La Esquina del 6, estando en compañía de mi compañero y fiel amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? Hola Jaime, acá estamos nuevamente, edición número 18 si no me equivoco, y nada, pues nos tocó un día bastante gris, bien nublado, harta neblina acá en Nueva Aurora, y nada, pues traemos un gran invitado para compartir. Sí, pues Seba, han pasado muchas cosas durante estos meses de pandemia, pero también conflictos que ya abarcan muchos años acá en Chile y que no se han logrado resolver y que justamente después de esto que es el estallido social, incluso dentro del mismo, terminan también impactando por estos días en que la preocupación pareciera ser otra, pero que cuando uno deja polvo debajo de la alfombra, digamos, es imposible que no florezca, es que no se tiene consideración, la máxima consideración en todos los temas que realmente le importan al país, ¿cierto? Estoy hablando acerca del conflicto mapuche y para hablar de eso, hoy día nos acompaña un gran invitado, como dice Sebastián. Vamos a hablar un poquito con Sergio Millamán, abogado, que en este tiempo ha estado trabajando con muchas organizaciones sociales por allá por Temuco y que nos puede dar un amplio espectro de este conflicto. ¿Cómo estáis, Sergio? Hola, ¿qué tal, Jaime, Sebastián? Bien. Acá justamente desde el Temuco Guarria. Bien contento de poder conversar con ustedes, saludarlos, estar en contacto con la gente de Nueva Aurora, un hermoso territorio que también conocí hace un tiempo, así que feliz de poder compartir con ustedes algunas ideas de lo que sucede con el pueblo mapuche. Muchas gracias por estar acompañándonos días, Sergio. Vamos a hablar largo y tendido del tema. Así que a todos nuestros oyentes les pedimos que se queden, que nos acompañen en esta nueva edición de La Esquina del 6, que es, por cierto, nos pueden seguir a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Y el programa, ustedes saben que por Radio Extremo lo están pasando los días domingos a eso de las 12 de la tarde. Seba, yo creo que es importante que empecemos como a hablar de qué es este conflicto, digamos, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche y un poco hablar acerca de la génesis, ¿no? Sí, claro, pero quizás antes de partir con eso de la génesis, donde parte este conflicto, me gustaría también que Sergio nos pudiera comentar, ¿es efectivo hablar de conflicto mapuche como lo dicen los medios? Siempre me ha generado un poquito de cuestionamiento de que el pueblo mapuche esté en conflicto, más bien me pareciera que es todo lo contrario. Partir la conversación un poco hablando de esto que muchas veces los medios utilizan, acuña, y que nosotros mismos inconscientemente nos vamos impregnando de ello al decir conflicto mapuche. ¿Es tan así este conflicto mapuche, Sergio, o estamos cayendo en un error conceptual? Sí, bueno, por supuesto, bueno, primero que todo, como se señaló, yo soy de profesión, de estudios abogado, no soy historiador, pero conozco la realidad, justo como señalé, de mi pueblo, y también participo de un medio alternativo que es Mapu Express. Entonces, pues desde esos lugares es el que hablo. Respecto de lo que tú me preguntas, eh,
sí, o sea, se suele hablar mucho del conflicto mapuche y uno entiende o que subyace la idea de que son los mapuches los que de repente aparecieron generando conflicto. ¿Ya? Creo que es una denominación común y que muchos, tengo un problema con disculpe, pero muchos los asumen. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sergio, te escuchamos. Disculpen, perdón. Eh, Subyace la idea de que fueron los mapuches los que de repente aparecieron generando conflictos y demandas sin mayor sustento, pero en realidad uno debería hablar de la realidad del pueblo mapuche, de cuáles son sus y cuál es el trasfondo de sus demandas y si hay que hablar de conflicto hay que entender que el conflicto lo generó el Estado chileno como Estado. Todos los estados latinoamericanos en el siglo XIX se fundaron sobre los territorios de los pueblos indígenas a costa de las vidas y de las tierras de los pueblos indígenas. El caso del pueblo mapuche del Estado chileno no es la excepción. Hasta fines del siglo XIX, 1880, el pueblo mapuche vivía tranquilamente y con cierto grado y con un alto grado de autonomía respecto del Estado chileno, hasta que posteriormente a la Guerra del Pacífico al Estado chileno se le ocurre ocupar militarmente estos territorios, y así a fuego y sangre empiezan a fundar todas las ciudades que hoy día se conocen como el sur de Chile. O sea, Temuco se fundó como un fuerte militar, al igual que Angol, la refundación de Villarrica, etcétera, todo en todas estas ciudades, hasta hace muy poca, en cada una de las ciudades del sur de lo que se conoce como Chile, existía un regimiento militar, porque fueron fundadas militarmente y en forma reciente, ¿ya? Y es importante hacer ese punto. Pareciera que cuando uno habla de las reivindicaciones del pueblo mapuche, de la usurpación que realizó el Estado, uno estuviera hablando de una historia muy, muy lejana, ¿ya? Pero estamos hablando de 100, 150 años atrás, o sea, es parte de los abuelos y los bisabuelos de los que hoy día estamos viviendo en este territorio, vivieron ese proceso. Todavía existe una memoria viva de cómo se generó ese proceso de usurpación y cómo a lo largo del siglo XX se fue consolidando. ¿Ya? Entonces, hablar de conflicto mapuche como habitualmente lo hacen los medios es una forma no solamente incorrecta, sino que está intencionada a desinformar, a hacer creer que los culpables de lo que se ve por las noticias son la gente que está acá en sus comunidades, y no y deslindando de responsabilidades justamente responsabilidades políticas y históricas al Estado y a la sociedad chilena en general. Oye, Sergio, diera la impresión de que, bueno, por lo que muchas veces se nos enseña en los colegios, en la escuela, diera la impresión de que el pueblo mapuche, de alguna forma, vivió en conflicto, obviamente, con la imposición española, pero el tema de que el Estado chileno, de alguna forma, fue el mayor instigador con respecto a la anexión del territorio al Estado, diera la impresión de que el conflicto parte mayoritariamente ahí, que se ha alargado todo este tiempo hasta la actualidad. ¿Por qué hablamos de que, o tú señalas de alguna forma que el Estado chileno es de alguna forma el que genera este conflicto? ¿Y por qué de alguna forma no es la colonia española la que generó todo esto? ¿Por qué se le atribuye al Estado chileno? Quizá hay personas que de alguna forma todavía tienen esa impresión producto de la enseñanza que se nos ha entregado, porque hay parte de la historia que hay oscuro, y uno de esos es esta llamada pacificación de la Araucanía, entre comillas,
un proceso muy similar al que se dio en Argentina, como que se pusieron de acuerdo ahí ambos estados para generar esta usurpación. Ujú. Sí, o sea, si no, o sea, la historia la escriben y la enseñan los vencedores. ¿Sí? Y como y, y lo que se nos enseña a todos en los colegios, los manuales clásicos de historia hablan justamente, o sea, se habla mucho y con bastante romanticismo de la resistencia mapuche al Imperio Español, pero poco se habla de lo que hizo Chile como Estado, como sociedad, una vez que logran su independencia y se constituyen como Estado. Y empieza justamente un proceso de conquista hacia el pueblo mapuche. ¿Ya? Yo creo que el Estado o sea, si hay que hablar de conflicto, el Estado como ente histórico es el responsable de este conflicto. Ya hasta, insisto, hasta mediados del siglo XIX, Chile llegaba hasta el Biobío, hasta la frontera norte del Biobío. ¿Ya? Y volvía a empezar como y volvía a empezar quizás en Valdivia, un poco más allá en Osorno, pero ya había un amplio territorio desde el Biobío hasta Osorno, Valdivia aproximadamente, donde no existía Chile, ¿ya? Y no existía el Estado chileno, no existían las ciudades que hoy día se conocen como ciudad chilena, y esos se construyeron, eh, y esa ciudad y este vasto territorio fue incorporado al Estado chileno mediante una campaña militar de conquista. ¿Ya? Esa es la realidad, se nos enseña, ¿ya? Y esa es una realidad que poco se enseña. Se habla de la pacificación de la Araucanía, hay varios textos, fuentes históricas que dan cuenta de cómo en ese tiempo el Congreso Nacional, grandes próceres de la República Chilena, instaban a que el ejército chileno pusiera término a la barbarie que existía en esta zona y se apropiara de las riquezas de las tierras que estaban abandonadas a manos de salvajes. ¿Ya? Hay fuentes, hay investigaciones bien interesantes. Yo no soy historiador, pero recomiendo los trabajos de la gente, de los hermanos de la comunidad de historia mapuche. Eh, Hay un libro clásico de la historiografía mapuche, que es el Escucha Winca, de varios autores. Hay una segunda edición lanzada hace poco, donde justamente se escribe la historia desde la visión del mapuche, y se da cuenta justamente de cómo el ejército chileno, y fue una política pública, una decisión de Estado, no fue algo espontáneo ni consensuado. Se apropió, hizo el mismo ejército un ejército profesional que había logrado ganar la guerra del Pacífico, usurpando o apropiándose de lo que es Antofagasta y Tarapacá. eh, eh, es enviado después al sur, acá a Hualmapu, y empieza una campaña militar que termina con la anexión de lo que es hoy día Temuco, Valdivia, o sea, la región de los ríos, a lo que es Chile. Ya, o sea, Chile, insisto, o sea, Chile existe hasta el final del siglo XVIII, llegaba hasta el Biobío por el sur y llegaba hasta Atacama por el norte. ¿Ya? Y fue una campaña de conquista militar, ¿ya? Con consecuencias nefastas, principalmente para los habitantes históricos de estos territorios, que son los pueblos indígenas. ¿Ya? Eh, y entonces yo creo que, no sé, yo insisto con que si vamos a hablar de conflicto, el conflicto nace mediante ese proceso de ocupación. Insisto que no es un proceso que se nos hace ver muy lejano, que pasó hace muchos años atrás, pero si uno saca las cuentas y empieza, son procesos que están todavía vivos en la memoria de muchas familias. Mi abuelo murió a los eh, casi 90 años, ya, por tanto su padre y su abuelo, eh, y el abuelo de mi abuelo vivieron esos procesos, y son cosas son historias que se traspasan de familia en familia, y es parte hoy día de la memoria viva del pueblo mapuche, y es lo que de alguna forma explica también
ya esta cercanía, esta latencia de este despojo, que hasta el día de hoy, para sorpresa también de la gente que está en Santiago, de las líneas económicas, que existe todavía gente que reivindique de su territorio ancestral. ¿Mm? Hay que Oye, entender que Sergio, sí. acerca de lo mismo, un poco hablarnos de qué es lo que está pasando el hoy en día, pues, conociendo las raíces de esto, eh, ¿qué ves tú de lo que históricamente pasó, influye en lo que ahora, en el presente, son las demandas del pueblo mapuche? Bueno, hay que entender que una vez que ocurre, se consolida la constitución del Estado chileno, en esta zona no fue solamente la creación de ciudades, no se limitó a la fundación de Temuco, por ejemplo, sino que eso vino aparejado también con el robo de las tierras y la creación de lo que hoy día se conocen como reducciones, este concepto de comunidades. Ya el Estado chileno se preocupó de apropiarse de todas las tierras que ya bajo la mirada occidental, que todavía impera. Las tierras mapuches eran tierras baldías, eran tierras que estaban siendo desaprovechadas y que para el progreso de la nación requerían ser explotadas productivamente, y se genera todo un proceso de apropiación de esas tierras. Ya las tierras empiezan, una vez conquistados estos terrenos, estas tierras pasan a ser tierras fiscales, que después empiezan a ser entregadas en forma gratuita o rematada a muy bajo precio en favor de colonos, ya de gente que el mismo Estado se preocupó de traer desde Europa para que vinieran a colonizar estos territorios. Por eso explica la migración europea y ya existe gente eh, con esa ascendencia acá en este territorio, a las cuales ellos cuando llegaron, los antepasados de esas personas, recibieron por parte del Estado, a título gratuito, prácticamente vastas extensiones de tierra, y a los mapuches, a los mapuches que sobrevivieron a ese proceso de ocupación militar, se les redujo territorialmente, y se les empezaron a entregar los denominados títulos de merced, los títulos de comisario también, si han escuchado esos términos, pero básicamente responde al concepto de reducción, ya donde estas familias, familias mapuches que lograron sobrevivir, se asentaron en algunas zonas, ya no en las mejores tierras. Ya las mejores tierras ya habían sido expulsados de esos lugares, y donde lograron instalarse, vino el Estado, y durante hasta mediados del siglo XX, la década del 30 aproximadamente, estuvo constituyendo lo que se lo que se conoce todavía como los títulos de merced, ¿ya? Que serían las tierras que el Estado le reconoció a los mapuches como propiedad, ¿ya? Que obviamente no responden a las tierras que históricamente se ocupaban, o sea, ¿ya? Y son esas tierras, y sobre esos títulos de merced continuó el proceso de despojo, ya no, quizás no directamente en forma a través del Estado, sino que los mismos particulares que habían recibido vastas extensiones de tierra después de la ocupación, empiezan a presionar sobre las tierras, las pocas tierras que quedaron a favor de las familias mapuche a través de estos títulos de merced, y empieza todo un proceso de hostigamiento, avalado o tolerado por las autoridades, donde se empiezan a generar contratos de venta, que según la historiografía, según los relatos de muchos, fueron ventas hechas bajo extorsión, ¿ya? Muchas familias fueron extorsionadas, sometidas violentamente a firmar la entrega de sus tierras, ¿ya? Y todo eso bajo la venia de los conservadores y notarios, y de las autoridades políticas de la época, ¿ya? Y de esa forma se fue reduciendo aún más el territorio mapuche, ¿ya? Entonces, volviendo a la actualidad, ¿qué es lo que reclaman tanto los mapuches? ¿Cuál es el origen de este conflicto del que hablan tanto los medios? Porque se habla mucho de conflicto, pero no se habla cuál realmente es ese conflicto, cuál es la reivindicación.
es algo tan sencillo como como es la devolución de las tierras robadas, las tierras usurpadas. ¿Ya? Yo creo que eso, no sé, a mí me parece tan sencillo de explicar y de entender, pero claro, uno cuando escucha a las autoridades, cuando escucha a los grandes medios de comunicación y a la gente común y corriente que quizás no ha tenido la posibilidad de informarse, eh, esa situación les sorprende y se conoce poco esta historia que yo le he explicado bastante, en términos bastante sencillos, sin muchos detalles. Insisto que hay gente que podría hablar mucho mejor de eso, pero no, pero el conflicto o lo que hoy día, o parte de lo que hoy día fundamento importante en lo que hoy día se reivindica es la recuperación del territorio robado. ¿Ya? O sea, Sergio, y ahí, eso sí, sí, ahí, bueno, un poco yo creo que la explicación del por qué, digamos, no se entiende las demandas del pueblo mapuche es porque justamente el poder del Estado, digamos, el poder de las élites a través de los medios, ¿cierto? Ponen layers, pues ponen capas que van ocultando la raíz de todo esto, van ocultando este solicitud o demanda tan simple como la muestras tú, a través de otras cosas, pues tapándola a través de la violencia que se enumera, a través de ahora el último mensaje que ha estado tratando de transmitir al Estado, tratando de poner al pueblo mapuche como si fuera un pueblo terrorista, eh, y a través de eso van generando un entramado de layers y capas que no le permiten, como a la opinión general, hacerse una visión tan sencilla como la que muestras tú. Pero antes de seguir con esto, comentaste que nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando porque está súper, súper interesante. A la gente recordarle que están escuchando acá a la esquina del 6, este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, y un día con un gran invitado que es Sergio Millamán, abogado, residente en Temuco, un gran activista social, así que vámonos a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del dial. Ustedes están escuchando el podcast La Esquina del 6. Pueden escribirnos a nuestro correo, la esquina del 6, todo juntito con letra, @gmail.com, y seguirnos en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Oye, Seba, acá Sergio nos estaba redondeando muy bien, nos deja en términos muy simples lo que es esta génesis, digamos, todo lo que es la demanda principal del pueblo mapuche. Y quisiera pasar aquí para seguir con la cosa. Bueno, interesante lo que nos está comentando Sergio. Creo que para contextualizar a aquellos lugares que muchas veces haya estos temas tan lejanos, bueno, obviamente por omisión, porque igual los medios juegan un papel súper importante, los dispositivos culturales como la escuela muchas veces se hace un barniz de todos estos temas, no se trabajan en profundidad,
no se toca la actualidad porque se puede salir del currículum y ahí hay ciertos conflictos que los dispositivos culturales propios del Estado trata de mantener lo más alejado posible. Sergio, ya entrando un poquito de lleno a la actualidad, bueno, vimos hace pocas semanas atrás, específicamente, si no me equivoco, imágenes que dan inicio a este mes que es agosto, que fue el sábado primero, donde vimos como un método de presión que diferentes comunidades tomaron algunos municipios en Tirúa, y en particular lo que ocurrió con un, no sé, lo que ocurrió en Curacautín, que creo que rebasó cierto límite de lo que el conflicto mismo se estaba gestando o se estaba dando, que es cómo la población civil muchas veces enarboló la bandera mapuche, diferentes banderas mapuche, cómo la población civil se hizo parte de un acto en la cual fue catalogado por muchos intelectuales de la opinión civil como actos racistas contra las comunidades que estaban ocupando como un método de presión para que el Estado se pronunciara. O sea, llegar a niveles de que hayan comuneros que estén 100 días en huelga de hambre son niveles insoportables de alguna forma, en la cual el cuerpo mismo ya después presenta evidentes señales de desgaste por estos niveles tan prolongados de huelga de hambre y también huelga seca. En particular, ustedes que, como me imagino que tú correspondes a un espectro o una comunidad dentro de muchas más, pero ¿cuál ha sido la sensación un poco, cómo lo han visto ustedes? Porque acá, para la zona central, nos llega comunicaciones totalmente deformadas, totalmente manipuladas. Entonces, se han abierto varios canales y entre ellos lo que ustedes también comunican, que es Mapu Express, y me gustaría que nos pudieras como señalar cómo se ha vivido esto, cómo lo han recepcionado, si es el racismo de siempre, que ha estado tan encubierto por muchos años, ¿cómo lo ven? Sí, mira, obviamente fue una situación compleja que de alguna forma sorprendió lo público y lo descarado pero lo descarado del acto en sí mismo, pero creo que pero mayormente la gente que vive acá y que vive en esas ciudades, las ciudades del- o sea, en el fondo tampoco sorprende porque efectivamente existe un racismo enraizado en gran parte de la población eh, chilena y que vive en estas zonas, que viven en territorios mapuches. Y ese racismo se explica uno porque muchos desconocen justamente muchos desconocen cómo ellos mismos llegaron a vivir en estas tierras. Y dos, porque claramente ven, seguramente, eh, hay muchos intereses que se ven amenazados con las reivindicaciones del pueblo mapuche. Y yo cuando hablaba de este análisis bien somero, bien sencillo sobre la historia del despojo territorial, eh, hay que también agregarle, o sea, hay que entender que justamente esas reivindicaciones afectan el interés económico y el patrimonio de muchos grupos sociales o sea, el patrón económico agrícola forestal de la región de la Araucanía y de los ríos está sustentado y se basa en tierra mapuche. Entonces, cuando uno reivindica la recuperación del territorio, obviamente está afectando, amenazando intereses económicos importantes. Y además hay que sumarle que producto o sea, de muchos procesos políticos que se han desarrollado en el último tiempo, a la demanda de recuperación territorial,
se ha sumado la demanda de autonomía, ¿ya? O sea, o sea, cuando uno dice que Chile llegaba hasta el Biobío a finales del siglo XVIII, no quiere decir que del Biobío al sur no haya existido nada. Existía una sociedad, existía un pueblo que tenía sus propias formas de organización y de relacionarse con su territorio, ¿ya? Y eso es una autonomía de la cual también fuimos despojados y que hoy día se está volviendo a reivindicar. Ya, es algo que no es que no tampoco es un invento reciente, ya no es una culpa de la influencia extranjera como a veces tratan de, de hacerle creer a la gente, a la población, a través de los medios. Ya no es que llegaron las FARC y no sé qué otro ente extranjero, la ETA, a meterle ideas extrañas a los mapuches. La idea de autonomía siempre ha existido y es parte de nuestra historia. Lo que pasa es que en épocas recientes se ha empezado a reivindicar con mayor fuerza, ¿ya? Y eso también asusta mucho a mucha gente. ¿Ya? Y eso creo que eso genera estas reacciones como las que se vieron en Curacautín, que a veces se ven en lo cotidiano, en las calles, ¿ya? Y que también yo creo que hace pensar o sea, al movimiento mapuche le hace pensar con bastante fuerza hasta qué punto el pueblo chileno está de acuerdo y apoya las demandas del pueblo mapuche. Una cosa es ver con simpatía cómo en Santiago, en las grandes ciudades, se enarbolan las banderas del pueblo mapuche en diferentes manifestaciones. Hoy día es la bandera que más, hace años es la bandera que más se ve en las manifestaciones sociales, ¿ya? Pero la otra cosa es saber, y eso yo creo que es una pregunta que hay que los mapuches no son los que la tienen que responder, sino que es que la sociedad, es el pueblo chileno consciente, que se viene organizando estos últimos años a través del movimiento estudiantil, del movimiento feminista, de los trabajadores, ¿ya? Son ellos los que tienen que responder hasta qué punto entienden y apoyan las reivindicaciones, las demandas del pueblo mapuche, ¿ya? Hasta qué punto efectivamente están dispuestos a avanzar en reconocerles autonomía a los pueblos indígenas, no solamente al pueblo mapuche, y hasta qué punto hay disposición a reconocer o buscar fórmulas para restituir el territorio usurpado, ¿ya? Porque esa es la verdadera demanda, o el verdadero origen del famoso conflicto del que tanto se habla, ¿ya? Y nosotros desde el pueblo mapuche tenemos claro cuál es la respuesta, o sea, tenemos claro qué es lo que queremos, ¿ya? El cómo alcanzarlo, quizás siempre hay discusión y diferentes puntos de vista, ¿ya? Eh, no sé, hay un autor, un Peña y también Fernando Pairacán, Claudio Alvarado Lincopi, que también ustedes conocen, que hacen un buen análisis de cuáles son los distintos tipos de autonomía o formas, y que el movimiento mapuche en general, que también es un movimiento diverso, eh, plantea alcanzar este objetivo, pero hay un objetivo en común. Entonces, quizás nosotros tenemos ahí diferencias y discusiones como pueblo mapuche de cómo alcanzar nuestras reivindicaciones. Pero Sergio, tenemos claro cuáles son. Entonces, la pregunta es si desde el pueblo chileno tienen claro eso y hasta qué punto están dispuestos también a aceptarlas. Sergio, ahí Ujú. diste un punto clave que es interesante que analicemos contigo, ¿ah? Porque la pregunta ahí es, según tú, ¿qué es lo que el pueblo mapuche, al que tú también haces referencia de pertenencia, ¿cierto? ¿Crees que es el concepto de autonomía? ¿Este concepto de autonomía es para ti cultural, es territorial? ¿Cómo lo ves tú? La autonomía mira, es un concepto, o sea, puede haber muchas definiciones, y desde el derecho, desde la sociología, pero en mi concepto no he preparado nada
muy específico para esta conversación, pero mi concepto es básicamente que un pueblo, un pueblo que se entiende que es un grupo humano con una historia común, una memoria común, con un sentido de identidad propio, ya que se diferencia de otros, ya grupos humanos de otros pueblos, ya, y eso no tiene nada de malo, o sea, porque tenemos nuestra propia identidad, queremos, queremos y tenemos el derecho, y así también lo reconoce el derecho internacional, que todos los pueblos tienen derecho a determinar su propio destino, ¿ya? Cuando hablamos de libertad, de democracia, lo que se plantea es que no solamente cada persona de forma individual, sino justamente estas entidades colectivas a las cuales todos pertenecemos de alguna forma, puedan determinar cuál es el destino de sus vidas, y cuál es el destino y cómo se organizan social, económica y políticamente. Y ahí es un derecho fundamental que está garantizado para todos los pueblos, ya en diferentes tratados internacionales que el Estado chileno ha suscrito, pero que pareciera que para los mapuches o para los pueblos indígenas está limitada. ¿Ya? Yo lo que quiero decir es que, claro, efectivamente, hoy día, quizás desde el movimiento mapuche más politizado, más consciente, que discute estos temas, no hay un consenso de cómo ejercer esa autonomía hoy en la realidad que se vive hoy día. O sea, no podemos desconocer que el Estado chileno no solamente ocupó militarmente el territorio central mapuche, o sea, lo ocupó militar, económico y socialmente. O sea, hay una realidad con la que se convive. Ya, o sea, nuestro territorio está ocupado, nuestro pueblo tiene una realidad también de disgregación, producto de estos procesos históricos. Entonces, claro, no tenemos quizás una propuesta única, concreta, de decir cómo queremos ejercer la autonomía a partir de mañana. Pero es un proceso que se está desarrollando, lleva décadas discutiéndose, ¿ya? Y es algo que tenemos que ir viendo. Pero el problema pasa también justamente, yo insisto con devolver la pregunta, ¿ya? Hasta qué punto los otros con los que tendríamos que negociar esa autonomía están dispuestos a otorgarla, ¿ya? Autonomía no es, insisto, o sea, porque insisto, no basta con que hoy día se viene, seguramente ustedes lo han discutido en otros programas, se viene un famoso, un importante, creo yo personalmente me alegra que así esté ocurriendo, y ojalá ocurra un proceso de cambio constitucional, un proceso que se está abriendo, hay un proceso constituyente abierto, donde se van a discutir, donde se debieran discutir justamente estos temas. Más allá de que participe o no el pueblo mapuche de forma organizada o representativa en esa asamblea constituyente, espero que ocurra, se debiera dar ese debate, ¿ya? Y se habla de la construcción de un nuevo Chile. Bueno, no sé, hay que preguntarse o sea, porque en el antiguo Chile a los mapuches se los integró a la fuerza, sin ningún consentimiento, ¿ya? Y en ese viejo Chile que todavía existe, se nos mantiene a la fuerza y desconociendo todos nuestros derechos. Entonces, ese nuevo Chile, ¿de qué forma piensa los mapuches? Los piensa también como parte de su población pobre, campesina. ¿Hasta qué punto va a reconocerle derechos? O solamente se quiere crear un estado multicultural donde solamente se van a reconocer ciertos folclorismos. O sea, no basta con que se establezca un Día Nacional de los Pueblos Indígenas y sea feriado, como para decir que en Chile se respetan a los pueblos indígenas. Lo que se requiere es saber hasta qué punto están dispuestos a reconocer grados de autonomía o autonomía plena a los pueblos indígenas, pensando en todos los hermanos, aymaras, collas, yaguitas, rapanui, ¿ya? Y por supuesto mapuches, que tienen el derecho a determinar cómo se organizan y cómo se relacionan con el resto del mundo, ¿ya? ¿Hasta qué punto esa autonomía sería una autonomía vacía si es que no hay una verdadera devolución de territorio? ¿Ejercer autonomía sobre qué? Sobre nada. La autonomía también requiere justamente de que un pueblo pueda determinar cómo administra su territorio. Y hoy día nos vemos enfrentados, a propósito del COVID, de cómo una vez más
se pone como un mecanismo para salir de la crisis económica generada por la pandemia, la aceleración de los grandes proyectos de inversión. ¿Y cuáles son esos proyectos de inversión? Son proyectos de inversión minero, salmonicultura, eléctricos que se van y se quieren aprobar y desarrollar en tierras, en territorio indígena, ¿ya? No solamente mapuche. Entonces también, o sea, hasta qué punto la sociedad está dispuesta, la sociedad chilena y el Estado chileno está dispuesto a postergar su desarrollo económico que viene desarrollando bajo esas lógicas para reconocer derechos, reconocer y aceptar las demandas mapuches en este nuevo Chile que quieren construir. Oye, Sergio, al parecer, bueno, y esa es una impresión, la verdad, puede ser que pueda estar equivocado, pero este concepto como, bueno, desde tu mirada como pueblo mapuche, al parecer este concepto nacional de chileno ya estaría haciendo un poco crisis, producto de que obviamente en las manifestaciones vimos muchas banderas de pueblo originario, tanto las del norte con la huipala, con las sucesivas del pueblo mapuche. Al parecer esta identidad cultural está haciendo agua por todos lados. Ahora, ¿qué cosa genera unidad nacional como pueblo chileno, entre comillas lo pongo porque también es una imposición cultural, porque no se sostiene en nada? O sea, y ahí vemos cómo la bandera chilena quedó relegada, quizá en las manifestaciones, porque la hegemonía la llevaba la bandera mapuche, y qué cosas genera cohesión dentro de el ideario nacional. Son muy pocas cosas, porque estamos entrando en un proceso como de crisis institucional, una crisis política que hace rato que venía manifestándose en la escasa participación ciudadana en los procesos eleccionarios, y también, o sea, la escasa también alternativa, y eso llevó también a que todo esto reventara por todos lados y se acelerara un proceso de cambio constitucional que, bueno, a algunos no le acomoda del todo, producto de que, claro, no es una asamblea constituyente, pero escucha, dentro de lo que es nuestra propia historia y lo que pasó posterior a la unidad popular con esta contrarrevolución neoliberal que reformó profundamente nuestro país, al dejar prácticamente unos enclaves en la cual no se podía modificar. O sea, era la alternativa que existía en ese momento quizá. Con respecto a eso, dentro de lo que tú te desempeñas como abogado, bueno, en la Constitución de Jaime Guzmán no hay ninguna referencia a la identidad cultural como de los pueblos, más bien se esquiva eso. ¿Crees que es un elemento a considerar un poco dentro de lo que es este proceso constituyente? Porque se van a abrir varias discusiones, y esta conversación es parte de todo ese proceso. O sea, desde tu visión, necesario avanzar dentro de la identidad cultural, porque no solamente está el pueblo mapuche, hay otros pueblos también. Yo personalmente, y justo también en mi calidad de abogado, pienso y siento, veo con simpatía, por supuesto, lo que es el proceso constituyente que está abierto. Personalmente tengo ganas de ir a votar, con todas las críticas que también comparto de cómo se gestó, con todas las críticas que uno puede tener con respecto al acuerdo por la paz que gestó este proceso constituyente. Yo creo que es una instancia interesante, es lo más democrático que ha existido en Chile como Estado, como sociedad en los últimos quizás 100 años, o en toda su historia, mejor dicho, es lo más democrático. Ya, por tanto, siempre va a ser un avance y es una posibilidad para generar o consolidar avances. ¿Ya? No creo que de la Asamblea Constituyente, independiente de cómo se geste, quienes participen, salga una solución, o sea, una solución definitiva, por ejemplo, para las reivindicaciones mapuche.
¿ya? Pero sí puede ser un avance y eso, bueno, va a depender cómo se vayan dando las cosas. Y claro, yo creo que no muchos de lo que hemos hablado van a ser situaciones que son situaciones, conflictos históricos que no se van a resolver y van a seguir abiertos, ya heridas que van a seguir abiertas por décadas, siglos quizás. Ya no veo en este proceso la llave para cerrar definitivamente este conflicto mapuche del que se habla. Pero sí puede ser, va a ser interesante, va a ser importante que ojalá hayan, o sea, va a ser un logro que se consoliden ciertos elementos. Ya no sé, ya, eh, a ver, hoy día en la actual constitución no existe, o sea, no existe solo existe la constitución, se da el tiempo, la actual constitución, la constitución de Jaime Guzmán, como tú dices, se da el lujo de decir que en Chile solo existe la nación chilena, que es, ¿ya? Han habido muchos, han, ha- han habido muchos, durante la década del 90, la época de la transición, hubieron varios intentos de reforma a la Constitución, o propuestas en realidad, donde se planteó el famoso reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y si uno lo analiza, son reconocimientos, propuestas bastante tibias a la luz del derecho internacional y a la luz de la conciencia política que existe hoy día sobre la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. Pero así todo fueron rechazados, fueron obstaculizados profundamente. Fueron obstaculizados en forma tenaz por muchos sectores políticos, no solamente por la derecha. ¿Ya? Entonces, en un eventual texto constitucional donde se reconozca la existencia de que existen otros pueblos, aparte del chileno, sin duda podría ser un avance que después en los futuros litigios que vamos a seguir teniendo, ¿ya? En relación a personas que son perseguidas penalmente o en relación a demanda en contra de autorización y proyectos de inversión que se van a seguir desarrollando en territorio indígena, van a ser elementos que van a ser útiles para esas discusiones puntuales. Entonces, sin duda va a ser un avance, por mínimo que sea, va a ser un avance, pero no sé si va a ser la solución justamente y va a ser la respuesta eh, a al trasfondo que hay por, y para lo que significa realmente las dos grandes demandas de recuperación de territorio y reconocimiento o recuperación de la autonomía, ¿ya? Eh, yo personalmente, o sea, sí tengo una posición, veo con simpatía, orgánicamente, no, yo creo que todavía, o sea, hay, desde el movimiento mapuche hay varias visiones, unas mucho más quizás interesadas o que ven con mayor simpatía y optimismo este proceso y quizás van a participar, y otros sectores que derechamente no van a participar, ya, porque entienden que es un proceso ajeno, un proceso que es parte del Estado chileno del cual no pertenecemos y del cual no nos interesa pertenecer. Entonces hay distintas visiones, no hay todavía, y no tiene por qué haber tampoco, eso también es importante recalcar, no tiene por qué haber desde el pueblo mapuche una visión única, somos un pueblo vivo, con historia, con diversidad de ideas, de sujetos, como ya hay distintas visiones como las hay dentro del mundo, dentro del pueblo, de la sociedad chilena, hay distintas visiones. Nosotros como pueblo vivo también tenemos distintas visiones, distintos liderazgos, y eso es legítimo, ¿no? Ya, y en esa diversidad se trata de avanzar. Yo insisto que a pesar de esa diversidad que existe, hay dos denominadores comunes bien claros, que es la autonomía y la recuperación territorial. Si del proceso constituyente se avanza
el proceso constituyente chileno avanza en reconocer derechos respecto de esas demandas, yo creo que sin duda va a ser un proceso, va a ser un avance positivo. Si del proceso constituyente nada se dice de la recuperación del territorio mapuche y nada se dice de la autonomía, ya no por mucho que se reconozcan otros derechos sociales o por mucho que se nos reconozca como partes de la sociedad chilena y se reconozca un Estado plurinacional y se haga lindas declaraciones en los textos, pero que no se diga nada respecto de reconocimiento de derechos y de ejercicio y protección de esos derechos, yo creo que no va a significar un verdadero avance ni y el nuevo Chile no va a tener mucho de nuevo, sino que más va a ser más una repetición de lo antiguo, de lo que se nos ha venido imponiendo desde siglos. Bueno, Sergio, ahí tenemos harto para comentar respecto a lo que está pasando en las próximas semanas, que ya queda poco, con respecto a esto del plebiscito y la integración de los pueblos originarios. Ahora, chiquillos, nos vamos a ir a una última pausa musical y a la vuelta ya volvemos con la despedida y el último bloque de este que es la esquina del 6. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de, ustedes saben, la radio comunitaria Extremo 96.1 FM del dial. Ellos los pueden seguir en el Facebook Extremo Comunitaria. Hoy acompañados acá en la esquina del 6 por Sergio Mellamán, abogado, ¿cierto? Y que nos ha estado conversando acerca de las demandas del pueblo mapuche. Sergio, quería darte a ti la palabra de partida para ya que nos dieras unas últimas palabras de despedida y algún tipo de reflexión que tú tengas con respecto a todos los temas que hemos estado conversando en esta versión de la esquina del 6. Yo creo que señalar, decir a todas las compañeros, compañeras, amigos, hermanas, amigos, amigas, hermanos que están escuchando a través de la radio Extremo y de Reñaca y a la gente que lo escucha en el podcast, que no basta con comprar banderitas o poleras con la guanofobia y con los símbolos mapuches. Ya yo creo que eso a veces esos folclorismos a veces molestan también. Ya uno de a poco, al principio uno lo ve con simpatía, pero cuando se da cuenta que las personas que a veces usan esos símbolos en realidad no entienden realmente lo que se está demandando o son contrarios en el fondo a lo que se está demandando, son situaciones que molestan. Y yo creo que todos los que están escuchando y en los sectores altos de Viña que se escucha este programa, estas palabras, hay mucha gente mapuche también,
hay mucha gente que vive, que es mapuche y que producto de la historia, su historia reciente de despojo, de pobreza, tuvieron que emigrar desde acá, desde Gualmapo, e instalarse en la zona central, en Santiago o en Viña, ya, y por tanto el- la, el- la realidad mapuche está más cerca de lo que muchos creen. Ya no está acá aislada en Temuco, no está aislada del Biobío al sur. ¿Ya? Existe también allá en las grandes ciudades y yo los invito también a vincularse, a conocer la realidad y entender por qué esas personas tuvieron que emigrar, por qué los papás o los abuelos de muchos o las personas tuvieron que emigrar y instalarse tan lejos de la tierra donde nacieron, de la tierra que todavía añoran. Y eso es producto de estos procesos que no han terminado, o sea, no han terminado hoy día quizás, o sea, los robos de tierra no se ven con tanta frecuencia como se veían, no sé, hasta fines de la década del 80. Ya hay muchas familias que a fines del 80 vendieron o arrendaron sus tierras por 99 años, producto de la pobreza, producto de la violencia. ¿Ya? Hoy día, a través de los procesos de construcción de grandes inversiones, eh, se está generando un nuevo despojo, un nuevo desplazamiento de muchas comunidades. Por tanto es algo que no ha parado, que continúa y respecto al cual, no sé, creo que hay que informarse y hay que tomar una posición. Yo creo que en definitiva eso, o sea, eso, para no darme más vueltas, yo lo que llamo a todos a tomar una verdadera posición. O sea, insisto, no basta con salir a marchar con las banderas mapuches si es que realmente no entienden o no quieren reconocer autonomía a, al pueblo mapuche y a los pueblos indígenas en general. Yo sé que eso a muchos les asusta, se habla desde la derecha, ven con temor la secesión del Estado, de su Estado chileno, ya, acusan de separatismo. Ya, bueno, yo digo, bueno, la autonomía es parte, o sea, la autonomía tiene varias vertientes y puede llegar a varios niveles, y si en algún momento eso ocurre, bueno, es parte de la historia de la democracia y no va a generar mayores problemas, ¿ya? Creo que hay que nada, si, si se van a enarbolar banderas, que se sepa por qué y qué significan esas banderas y qué historia, qué demanda hay detrás de esas, ¿ya? Es Eso un en realidad es lo único que podría proceso, hacer. es un proceso que está vivo, pues, Sergio, es un proceso vivo. Mm. Lamentablemente hay tanto de qué hablar y el tiempo es escaso en estos programas, así es que lata no poder seguir conversando. Hay temas como, por ejemplo, el impacto de los monocultivos y de las empresas forestales en la zona, que también es un tema súper profundo que podríamos tocar a lo mejor en otra ocasión. Ahí, Sebastián, Sí, sí, pues, ahí, Sebastián, como te decía, el tiempo se nos va, ya estamos en los últimos minutos, y también pedirte a ti, pues, Seba, que alguna última reflexión y pedirle disculpas, ¿cierto?, a la gente que nos está escuchando, porque como el tema es tan amplio, chuta, a lo mejor no se alcanza a cubrir en un programa, pero bueno. Bueno, agradecer a Sergio la disposición de realizar esta entrevista para la gente que no sabe que este es un programa grabado que se emite los días domingos. Estamos desde las 8:30 tratando de hacer conexión y bien temprano, y le agradezco a Sergio su tiempo y su disposición. Lo mismo que Jaime también, que siempre tiene muy buena disposición en ese sentido por hacer los programas en los horarios que muchas veces nuestros entrevistados pueden. Nada, me agarro un poquito de lo que dice Sergio. Acá en Viña del Mar, en las partes altas, hay bastantes personas integrantes del pueblo mapuche que lamentablemente ha tenido que dejar por despojo, como nos comentaba Sergio, tierra. Hay comunidades que han tratado de reunirse, de juntarse, y pucha, esos esfuerzos quizás han quedado un poco ahí. Comentarle el caso de una vecina que
que llegó con su padre. Bueno, su padre llegó mucho antes de que la población se formara y que aquí existía un fundo, una hacienda, y ella misma me comentaba que su papá había tenido que dejar su tierra en el sur porque la habían despojado y más encima le habían cortado o herido una oreja, una cosa brutal que nos demuestra la violencia de finales del siglo XIX y también parte del siglo XX que se sostiene en muchos lados, en muchos lugares, cosa de ver últimamente el desalojo, ese acto violento y de barbarie que realizaron en Curacautín. Y nada, pues me agarro de las palabras de Sergio, hay mucha comunidad por acá hay que se están levantando y nada, pues agradecer. Yo igual, súper agradecido de ti, Sergio, por estar con nosotros en esta versión número 18 ya de la esquina del 6. Y despedirme, pues despedirnos de todos ustedes, despedirnos de la gente que nos está escuchando a través de Radio Extremo y a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, no Aurora Medio, la esquina del 6. Va a ser hasta una nueva versión pues, de esto que es el podcast La Esquina del 6. Chao, Sergio, muchas gracias. Chao, Seba. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao, gracias.